Gracias a Dios que nos permite meditar en su palabra. Y durante este año Dios nos ha permitido ver algunos libros. Iniciamos viendo el Evangelio de Lucas, después continuamos viendo el libro de los Hechos, después seguimos estudiando las dos cartas del apóstol Pablo a los Corintios. La semana pasada estuvimos concluyendo estas cartas los domingos, los miércoles hemos estado estudiando, vimos al principio del año algunos salmos. Dijimos que no veíamos todos porque si tomáramos tiempo adecuado para ver uno por uno de los salmos, tomaríamos aproximadamente 3 años cada semana en estudiar completo el libro de los salmos. También vimos el libro de Eclesiastés y también en esta semana pasada concluimos el libro de Isaías. Durante estos domingos que restan de este mes vamos a estar tocando algunos temas relacionados con la Reforma protestante del siglo XVI. La semana pasada meditamos sobre el ministerio de la gracia. Hoy estaremos hablando sobre nuestra fe, nuestra esperanza, y los que conocen los temas de la Reforma, pues ya saben, ya entienden de qué se trata. No estamos en una forma específica hablando de los reformadores o cosas, ya ahorita tuvimos una cápsula sobre eso. Nosotros estamos yendo a la palabra de Dios y qué es lo que nos dice la palabra de Dios en relación a algunos de estos temas. La fe es uno de los temas que se trata desde el Génesis hasta el Apocalipsis y que se hace mucho énfasis a lo largo de toda la Escritura. En el Génesis, por ejemplo, nos habla sobre Abraham, que es conocido como el padre de la fe. Y si estudiamos la historia de Abraham, vemos cómo a pesar de que Dios le habló y en diferentes ocasiones Dios se le presentó para darle algunas promesas, vemos cómo él, a pesar de eso, pues tenía algunas dudas, algunas inquietudes, algunas cosas que quería hacerlo él a su manera, y Dios le decía, no, lo que yo voy a hacer contigo es esto. Claro que lo que Dios le estaba diciendo a Abraham era algo para muchos difícil de creer. Él ya era de una edad avanzada, su esposa también era de una edad avanzada y Dios le estaba prometiendo que tendrían un hijo. Y pues a esa edad pues era difícil creer, pero Dios obró en una forma especial, de tal manera que este hijo llegó y de este hijo surge toda una nación. La Biblia nos define qué es la fe. Repito, a lo largo de toda la Escritura nos habla acerca de la fe, qué es la fe, y sí nos da una definición clara de lo que es la fe. Ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice de la siguiente manera: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es certeza, es seguridad. Así que cuando nosotros expresamos creo, estamos no expresando duda, sino estamos expresando seguridad. Estoy convencido. Estoy afirmando que esto es. Entonces el cristiano, cuando expresa fe, expresa seguridad, y expresa seguridad en algo que espera hacia el futuro o en algo que no se ve. Muchas de las cosas que hacemos nosotros en nuestro día a día las hacemos por fe, porque creemos en cosas. Creemos en algunas cosas más que otras. Por ejemplo, creemos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Algunos dirán, ay, ¿cómo está eso de que creo en mi casa? Bueno, ahorita a lo mejor la mayoría de ustedes están en su casa, en el culto, pero cuando salimos de la casa y no vemos la casa y estamos fuera, tenemos fe de que nuestra casa sigue ahí en ese mismo lugar, aunque nosotros vayamos lejos. Sabemos que en cierto sentido, aunque no veamos nuestra casa va a estar ahí en ese lugar. Y de la misma forma podemos hablar en cuanto a nuestro trabajo, ¿no? A lo mejor hoy es un día de descanso para muchos. Yo sé que algunos trabajan o están laborando los domingos. Y permítanme un segundo. Y sé que algunos, esto del trabajo,
pues tienen mucha certeza, otros no lo tienen tan seguro, pero todos se están esforzando, pero tenemos fe. Algunos dicen pues en su trabajo, algunos dicen yo tengo fe en mi familia, no sé dónde está ahorita mi familia, toda mi familia, pero tengo confianza, tengo seguridad en otras cosas. Algunos, por ejemplo, también tienen fe, no todos, en sí mismos, en sus conocimientos, en sus habilidades. Dicen, yo sé hacer eso, y aunque no lo estoy haciendo ahorita, yo sé que en algún momento dado lo puedo hacer. Es interesante que todas estas cosas en las que muchas veces nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza, en un momento a otro las podemos perder. Pero estamos acostumbrados a creer en eso, estamos acostumbrados a creer en nuestra familia, estamos acostumbrados a creer en nuestro trabajo. Yo muchas veces he expresado a algunas personas que están muy seguros de su trabajo, que no lo deben de estar tantos. Algunos dicen, yo es que mi trabajo tantos años y soy de base y esto no lo puedo perder. Pero pregúntenle, por ejemplo, a los de la compañía de luz, o pregúntenle a los de Ruta 100 hace años, que se sentían muy seguros de sus trabajos y hoy día no los tienen. No hay nada en lo que podamos decir, ay, bueno, yo tengo esta certeza. En cambio, la Biblia sí nos habla sobre la fe, la confianza en lo que nosotros tenemos. La fe y la confianza que permanece y que continúa a lo largo de nuestra existencia y hasta la eternidad. Dijimos que la fe entonces es uno de los temas medulares de la Escritura, desde el Génesis hasta Apocalipsis, literalmente desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos. Podemos decir que la fe en la Biblia a la que nos habla es la fe salvadora. Aquí tenemos que expresar algunos aspectos, como ¿qué es lo que debo de creer? Porque algunos dicen, yo tengo fe. Sí, pues a lo mejor puedes tener fe en algunas de estas cosas que ya mencioné hace un momento, pero lo que nosotros requerimos y lo que se habla en las Escrituras acerca de qué es lo que debemos de creer, tenemos que considerarlo. ¿En qué es en lo que debo tener certeza? ¿En qué es en lo que debo de esperar? Y la Biblia sí nos dice qué son esas cosas o en qué es en lo que debemos de creer y qué debemos de esperar. También la Biblia nos dice cómo obtenemos la fe, es decir, cómo es que nosotros empezamos a creer, y es muy clara, muy específica la Biblia en cuanto a esto. Por ejemplo, Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe es ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios es que creemos. Por eso nosotros predicamos la palabra de Dios y entendemos que no es lo elocuente, lo bien que habla el predicador, que no es lo convincente que sea el predicador. Quien realmente trae la convicción a nuestras vidas es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos mueve a creer. El Espíritu Santo obrando a través de su palabra para que nosotros creamos firmemente y estemos convencidos. ¿Qué es la esperanza? ¿Y qué relación tiene la esperanza con la fe? Miren, me encontré una definición que une las dos palabras. Curiosamente, buscando las definiciones sobre esperanza, me encontré esta definición. Dice de la siguiente manera: la esperanza es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible, ya sea a partir de un sustento lógico o en base a la fe. Quien tiene esperanza considera que puede conseguir algo o alcanzar un determinado logro. Es decir, el que tiene esperanza tiene fe. Los griegos hablan de la esperanza que estaba relacionada con aquel mito de la caja de Pandora, donde se escondían o se encontraban todos los males, para que al ser abierta pues salieran todos estos males. Dice este mito de
la caja de Pandora, que lo único que no salió fue la esperanza, porque decían que la esperanza era el único bien entre todos los males que estaban ahí metidos en esta cajita de Pandora. Pero algunos mismos de los griegos han cuestionado si realmente la esperanza era un bien o la esperanza sigue siendo un mal, porque hay gente que espera en cosas en las que no debe de confiar. La Biblia nos presenta la esperanza como algo firme, donde hay certeza, donde hay seguridad, porque nuestra esperanza no está puesta en cosas superfluas, no, en cosas como en las que todos confían. Nuestra esperanza está puesta en una roca firme que es Jesús, que es nuestro Salvador. Aquí en nuestro texto vemos la esperanza y la fe unidas en un texto. Ahí el pasaje que nos hizo favor de leer nuestro hermano Noé, ahora el versículo 21, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice de la siguiente manera: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. No estamos esperando o estamos teniendo fe en las cosas que mencionamos hace un momento, que para muchos pueden ser cosas muy seguras o sentirse muy seguro, pero que delante de Dios esas cosas pueden terminar en cualquier momento. El apóstol Pablo, allá en Efesios 2, 8 y 9, nos habla sobre que la fe es un regalo de Dios, es algo que Dios nos da. La fe es algo que nosotros, no es que solito ya nos cayó el 20 y entendimos ahora, sino que es el Espíritu Santo obrando y convenciéndonos y actuando en una forma. Y aquí en este texto que todos conocemos o que muchos conocemos, nos habla específicamente cómo es un regalo de Dios, porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí en nuestro pasaje de Primera de Pedro nos habla acerca de cómo este regalo de Dios, este regalo que Dios nos da, es una esperanza viva. La fe es una esperanza viva. Bendito, dice el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer en una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice que es Él, que es Dios, quien por su misericordia, es decir, que nos ama tanto, aunque no nos lo merecemos, nos hizo renacer, nos hizo que volviéramos a nacer, que naciéramos nuevamente, y que nos da esta seguridad, esta esperanza. Y es algo aquí muy interesante, no en cosas superfluas, sino en algo vivo. Y aquí está el punto medular de lo que debemos de creer, o de lo que, además que es difícil de creer para muchos, y bueno, no decimos, ay, ¿cómo es posible que no creas en eso? Es algo realmente difícil de creer. ¿Qué es? Fíjense lo que dice el texto: por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, nosotros creemos en algo vivo, en algo que estaba muerto y que ahora está vivo en Jesucristo. Repito, nosotros creemos en algo que estuvo muerto, pero que ahora está vivo. Es algo fuerte. Es algo que no es lógico. Muchos dirán, pues es que, ¿cómo vas a creer en eso? Es algo que, pues ¿cómo creer en algo que estuvo muerto, pero que ahora está vivo? En eso es en lo que nosotros tenemos esperanza, que es Jesús. Y a lo mejor algunos dirán, bueno, es que muchos vieron esto que pasó, y es cierto, hay evidencias de la resurrección. Es una parte importante en la que debemos de creer. Dice el texto, ahora leo el versículo 4,
para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y aquí es donde viene la palabra de la fe. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Es decir, tenemos que creer. Si creemos en eso, recibimos esta herencia. Es creer en una locura, algunos dirán. ¿Cómo? Lo vuelvo a repetir, creer que algo muerto está vivo, algo que estuvo muerto está vivo, pero debemos de creer. Y además dice que esta fe es para alcanzar la salvación. Decía hace un momento, la fe salvadora es la que nos permite que nosotros alcancemos la salvación. No es que, repito, que nosotros somos muy buenos y nos cae el 20, sino es Dios obrando en nosotros, convenciéndonos, el Espíritu Santo actuando para que nosotros podamos entender y saber que eso es algo real y esa es nuestra confianza, tanto en la vida como en la muerte. Algunas de las cosas que la fe produce cuando nosotros creemos en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Algunas de las cosas que la fe produce. La primera cosa que yo veo aquí muy interesante, la fe nos protege. ¿Sí? La fe nos protege. Dice el versículo 5 nuevamente, ya lo leí hace un momento, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y es muy interesante porque la Biblia en diferentes puntos habla acerca de esto. Por ejemplo, Pablo, aquí lo que estamos leyendo lo escribe Pedro, pero Pablo hace referencia cuando habla de la armadura de Dios, en Efesios 6, dice, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, Pedro de una forma y Pablo de otra forma están expresando cómo la fe es un escudo protector, es algo que nos protege, es algo que nos ayuda, que nos cubre. Pablo dice que nos permite apagar los dardos del fuego del maligno. ¿De qué nos protege? Decimos la fe, ¿de qué nos protege? ¿Cuáles son los dardos de fuego del maligno? Podríamos decir, fíjense, hoy en este momento, en este contexto que estamos viviendo y todo lo que hemos visto a nuestro alrededor a raíz de esta pandemia y de las situaciones de inseguridad y todo lo que vemos, la fe nos protege precisamente de eso, de la inseguridad, de aquella voz que dice, estás solo, Dios no te va a guardar en esto, ahora sí estás atravesando por esta situación, pero Dios no está. ¿Dónde está Dios? Si Dios está al pendiente de ti, ¿por qué permite que te pase esto? ¿O por qué estás atravesando tú por esta situación? Cuando hay fe, realmente creemos que es Dios el que está obrando en una forma poderosa en nuestras vidas. Decía ya Pablo en ese hermoso texto, por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Confiamos. Eso produce entonces en las personas el día de hoy algunas cosas que son los dardos, el temor, la ansiedad, el estrés. Cuando creemos en Dios, Él nos protege de todas esas cosas, que son cosas que hoy día están destruyendo nuestra sociedad, están destruyendo a las personas están llenas de temor, están llenas de ansiedad, llenas de estrés. Y la fe, creer en Dios, tener certeza, tener seguridad en lo que Dios ha hecho y en el poder de Dios, nos protege, nos sostiene, nos da fortaleza. Otra cosa que veo aquí en el texto que nos da la fe es, dice el texto, que nos da gozo, nos da alegría. Fíjense, hemos dicho que el propósito de la vida cristiana no es como muchos piensan la felicidad, ¿no? Alcanzar la felicidad. Algunos piensan que alcanzar la felicidad aquí, ese es el propósito de la vida cristiana, ¿no? Más bien
podemos decir que la felicidad, el gozo, es como una consecuencia de vivir la vida cristiana. Leo el versículo 6 de este pasaje que estamos meditando, el capítulo 1, versículo 6 de Primera de Pedro. En lo cual vosotros os alegráis, fíjense, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, a pesar de que podamos estar atravesando por diversas pruebas o pasemos por diversas pruebas, algunos pasarán por unas pruebas, otros pasaremos por otras pruebas, cada quien, no sabemos, pero dice que teniendo fe o teniendo esa confianza, nos alegramos. Luego, fíjense cómo se produce esta fe en el versículo 8, dice, a quien amáis sin haberlo visto. Está hablando de esto, de lo mismo que habló Pablo, o bueno, que habla la carta a los Hebreos en el capítulo 11, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Cómo es posible? La fe nos da esa capacidad de que a pesar de que estemos atravesando por las pruebas, nos permite ver más allá, porque nos permite tener confianza, nos permite tener la esperanza de que lo que está adelante, lo que Dios nos ha prometido es algo seguro, es algo firme. Y esa es nuestra esperanza. Esa es la convicción. Y por eso, aunque podemos estar viendo situaciones difíciles y terribles, tenemos esa convicción, tenemos esa seguridad, tenemos esa fe que Dios nos da. Otra cosa que veo que la fe hace y que marca claramente el texto es que la fe es el medio que Dios usa para salvarnos. Eso lo marca toda la Escritura, toda la Escritura. Lo podemos ver en muchos pasajes en la Biblia. La fe es el medio que Dios usa para salvar. La fe en Jesucristo, la fe en el sacrificio de Jesús en nuestro lugar. Repito, al principio hablé sobre fe en diferentes cosas y alguna gente puede decir, sí creo en Dios, creo en Jesús, sí creo, pero lo que la Biblia y lo que aquí nos habla el pasaje es creer en ese sacrificio. Otra vez el versículo 5, que os sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Dios nos da la fe y eso nos protege, porque la mente está concentrada en lo que es lo realmente importante y no nos permite caer. Nos da alegría, nos da seguridad a pesar de estar atravesando por diversas pruebas. Pero creer es lo que también nos da la salvación. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos han dicho este texto es el centro de toda la Biblia, o es el centro del mensaje de salvación, que tiene que ver con creerle a Dios, estar convencidos, tener certeza en lo que Él ha hecho por nosotros. Creer en Jesús. Si recordamos ese texto, el Señor Jesús estaba hablando con Nicodemo y le estaba explicando porque le había dicho que era necesario volver a nacer y cómo era la forma en que tenía que volver a nacer. Dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así va a ser levantado el Hijo del Hombre. Dice, y que era ver a la serpiente en el desierto, traía la salud a aquellos que habían sido mordidos por una serpiente venenosa ahí en el desierto. Es el remedio que Dios había puesto para el pueblo de Dios cuando había pecado. Ahora el remedio de Dios que había puesto o que puso para el pueblo que ha pecado es ver a Jesús y ver el sacrificio de Jesús que fue en nuestro lugar. Creer lo que está diciendo ahí, más todo aquel que en él cree,
Dice nuevamente Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él nos protege, nos da la salvación, nos da el gozo, la confianza, la seguridad. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? ¿Cómo podemos creer más? El Espíritu Santo es el que nos convence, ya dijimos, a través de su palabra. Y en nuestro texto leemos en el versículo 2, al principio, dice, fuimos elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación por medio del Espíritu. Es decir, el Espíritu fue el que nos apartó, el que nos está convenciendo. Y creo que es muy interesante que estudiemos toda la obra del Espíritu Santo en el proceso de la salvación, porque Él es el que nos hace creer, el que nos hace entender, cómo lo hace a través de su palabra. Voy a leer solamente unos textos que hablan un poco sobre esto para que entendamos, visualicemos un poco este aspecto, cómo el Espíritu Santo está obrando. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe, la verdad, en la verdad, lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice, la santificación, usa la misma palabra que usa allá en Primera de Pedro, Dios nos apartó a través del Espíritu por la fe en la verdad, es decir, en que el Señor Jesús murió en nuestro lugar. Ahora leo Hechos 26, 18, que dice de la siguiente manera, el Señor Jesús es el que le estaba hablando al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo está contando ahí sobre su conversión también. Dice de la siguiente manera, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. El que iba a actuar, el apóstol Pablo iba a hacer esto, pero el que iba realmente a actuar y convencer y hacer era el Espíritu Santo. Ya dije hace un momento, ¿cómo hago crecer mi fe? Leímos Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Es algo, decía, que me parece muy lógico. ¿Por qué? Creemos cuando Dios nos habla. Cuando más hablas con alguien, tienes más confianza en esa persona, le tienes más fe. Cuando tú tratas más a una persona y entonces vas conociendo diferentes aspectos de esa persona, entonces tú le vas teniendo más confianza, vas teniendo más fe. De la misma manera, nosotros cada vez que platicamos más con Dios, que entramos más en relación con Dios, nosotros vamos a ir conociéndolo más y entonces al oír la palabra de Dios, nuestra fe va a ir aumentando. Algunos dirán, bueno, si Dios me hablara como le habló a Pablo cuando iba a Damasco, que se le apareció, seguro que le creo, ¿verdad? Aunque la Biblia también dice, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Y es algo también muy marcado, que la Escritura nos dice que muchos, a pesar de no haber visto, creyeron y han entendido. ¿Cómo es que Dios nos habla hoy? ¿Cómo es que Dios hoy habla? Bueno, sí nos habla a través de su palabra, puede ser a través de una predicación, puede ser a través de circunstancias que nos muestra lo que Dios quiere, pero creo que principalmente nos habla a través de la Escritura, de la palabra de Dios. Algunos dirán, ay, bueno, pues entonces no es de que me habla, sino que tengo que ir a leer. Y he visto como muchas personas leen y pues no van con ese deseo o ese anhelo de que Dios les hable. Y yo creo que como cristianos debemos ir con ese deseo, con ese anhelo. Aunque también tengo que decir que he visto muchas personas que no van con ese deseo y Dios les habla.
sin lugar a dudas. Y Dios toca los corazones y los cambia y los transforma y los hace reaccionar en medio de todas estas situaciones. Dios nos habla a través de su palabra. Debemos de buscarlo. Si tú eres un creyente en Jesucristo y quieres tener más fe como los discípulos que le dijeron al Señor Jesús, o como aquel hombre también que le dijo al Señor Jesús, aumentanos la fe. La forma, el método, la estrategia es: convive más con Dios, ten una relación más íntima con Dios, ten un tiempo de oración, ten un tiempo de platicar con Dios, ten un tiempo de oír la voz de Dios a través de su palabra. Algunos dirán, bueno, leemos en los evangelios varias expresiones que el Señor Jesús decía cuando sanaba a las personas, o cuando que les decía: tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Ni aún en Israel, le dijo el Señor Jesús a algunas personas, he visto tanta fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías. Y todo esto hace pensar que la fe depende de nosotros. Algunos dicen, bueno, entonces yo tengo que ejercitar mi fe. Pero repito, ¿cómo ejercitamos nuestra fe? Entrando en esa comunión con Dios, entrando en esa relación íntima con Dios. Y algunos piensan, bueno, entonces si yo ya tengo fe, entonces Dios va a hacer y actuar como yo quiero. Debemos de tener mucho cuidado y poner mucha atención, porque aquel que conoce más a Dios y que tiene una relación más íntima con Dios, sabe que Dios actúa y obra cada día conforme a su voluntad. Él hace como Él quiere. Dice allá en Romanos, nos puede parecer fuerte, pero dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezco. Y hay ejemplos de eso en la Escritura. Hombres de Dios, hombres de fe, que le pidieron algo a Dios y Dios les dijo no. Dos ejemplos. Moisés, primer ejemplo. Moisés, Dios lo llamó para sacar al pueblo de Israel de Egipto, lo lleva y ya al final Dios lo castiga y dice: no vas a entrar a la tierra prometida. Y Moisés fue y le pidió a Dios: déjame entrar, por favor. ¿Y qué le dijo Dios? No. Ya ese asunto está agotado, no vas a entrar. Otro caso de un hombre de Dios que le pidió a Dios algo y que Dios le dijo no, lo vimos la semana pasada con el apóstol Pablo. Un hombre de fe, a que las personas iban y buscaban para ser sanado y lo sanaba, pero él le pidió a Dios: sáname de este mal, de este aguijón de la carne, y Dios le dijo: bástate mi gracia. No, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En tu debilidad mi poder se perfecciona. Entonces, algo que debemos de entender, que es Dios el que obra, que actúa, que hace las cosas. Y conforme tenemos esa relación íntima con Él, es que Dios va a actuar y hacernos ver y entender las cosas. Creo que ellos conocían muy bien a Dios, creo que tenían mucha fe, ambos. Dios es el que actúa, el que obra. ¿Cuál es la invitación de Dios en esta hora? ¿Cuál es la invitación que Dios nos hace en esta hora? Seguramente diremos: creerle a Dios. La salvación no la obtenemos por nuestras buenas obras, sino por creerle a Dios. ¿Creer en qué? En el sacrificio del Señor Jesucristo en nuestro lugar. Claro que para creer eso también tenemos que creer que nosotros hemos faltado y nosotros hemos ofendido a Dios. Entonces, el sacrificio del Señor Jesús fue en nuestro lugar. Creerle a Dios, ¿en qué? En sus promesas, las cosas que Él tiene para nosotros, la confianza que tenemos. ¿Puede parecer ilógico? Puede parecer ilógico, pero es nuestra certeza, nuestra confianza, nuestra seguridad, que Dios mismo nos da vida, a pesar de que podemos encontrarnos muertos en nuestros delitos y pecados. La invitación entonces es a creer en Dios, quien nos da esa vida a través de Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra.
Y gracias por el regalo de la fe. Gracias, Padre, porque, Señor, ni siquiera eso es algo nuestro, sino es algo que tú nos regalas, es algo que tú nos das. Permite que aquellos que pudiéramos estar dudando o pensando otras cosas o confiando en otras cosas, podamos ver solamente a Jesús y atender la invitación de creerle, de confiar en Él, de estar seguros en Él. Te alabamos, Señor, por tu gran amor, tu misericordia, tu bondad. En Cristo Jesús te alabamos. Amén y amén.